Okay, hello everybody. Thank you for coming. Be welcome to your English class. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con lo que sería la clase de este día, viendo el versicle, ¿verdad? For this week. Remember, el versicle que tenemos para esta semana es un proverb. Es Proverbs 19:1. Proverbs 19:1. Better is a poor person who walks in his integrity than a person who is perverse in speech and is a fool. Bien, la versión que estamos viendo para esta semana es la New American Standard Bible. Y el value es integrity, ¿ok? Integrity. Ese vendría siendo el valor para esta semana. No se nos olvide que Proverbs es poesía, es poesía hebrea. La poesía hebrea, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta que es especial porque a diferencia de la poesía latinoamericana o incluso la poesía inglesa, no hace uso de rimas consonantes, ¿verdad? Entonces, debemos de recordar que las figuras literarias, digamos, a la que se recurre en los proverbios para hacer, digamos, el arte de escribir, ¿verdad? Es contrast, es el contraste. Entonces, cuando vamos a Reina Valera, ¿verdad? Por ejemplo, Reina Valera es una versión bastante elocuente, diríamos, ¿verdad? En cuanto a su traducción, nos dice este proverbio: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuos. Si lo comparamos, hacemos una pequeña comparison con lo que vendría siendo el English, vamos a darnos cuenta que la primera parte es prácticamente igual. Better es una comparativa, o sea, estamos comparando better and than. Estas dos palabras, este es un adjetivo comparativo y esto es para comparar. Better is a poor person. Mejor es una persona pobre. O sea, ahí lo tendríamos como persona pobre. Quizás eso es lo que cambia, ¿verdad? Who walks, vean, se está utilizando simple present, who walks in his integrity, que camina en su integridad, nos dice. Than, y aquí viene la comparativa, que a person who is perverse, y una persona que es perversa, pero aquí es donde ya cambia. Miren, porque la parte del Spanish dice perverso de labio y fato. Pero en este caso, ¿verdad? El English habla de speech. La palabra speech puede tener varias connotaciones, ¿verdad? Una de ellas es hablar. O sea, podría ser sinónimo de talk, sinónimo de hablar, sinónimo de chat, de conversar, ¿verdad? Alguien, digamos, tiene que ver con el habla, ¿verdad? Alguien que es perverso en su manera de hablar, podríamos decir, an is a fool. Bien, literalmente, si vemos el inglés, dice alguien que es perverso en su forma de hablar y es un tonto, ¿verdad? Fool, que viene digamos, de tonto. En este caso, sí vemos diferencia en la segunda parte, que es el contrast, ¿verdad? Ahí es donde vemos el contrast. Recuerden que esto va lo white y lo black, lo good y lo bad. Así siempre vemos esto. Lo bueno es tener integrity, ser alguien íntegro o con integridad. Que el de perversos labios es fatuo. Quizás la palabra fatuo nos suene extraña, poco común, ¿verdad? Aún en el Spanish, pero es sinónimo de alguien necio, ¿verdad? De alguien necio. Y por ahí podríamos irnos a hacer la comparación entre fatuo y full, que podríamos decir, bueno, el necio en cierta forma es tonto porque repite su necedad. Entonces, por ahí podríamos como anclar esa última idea. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esto y vamos a continuar con la class for today. Estamos trabajando con lo que vendría siendo el topic de las prepositions. Se recordarán que nos habíamos quedado en esta segunda parte del material donde se nos explica que pasamos de preposition de time, preposition de places y de otros tipos a lo que son
8 clasificaciones, ¿verdad? 8 kinds of preposition. Ya habíamos hablado de las de time, cuáles son las que se utilizan en time, las de places también, que indican la posición. Y hoy vamos a hablar acerca de las preposition of movement. En esta parte es donde a veces nos confundimos porque las preposiciones de movimiento las hemos visto anteriormente como preposiciones de places, pero debemos de establecer una diferencia, ¿verdad? Vamos a hacer un dibujito. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos dos objects, ¿verdad? Dos objects, las prepositions de places lo que hacen es ubicarnos, ¿verdad? Y podríamos decir, the circle is at left, para decir que algo está a la izquierda. Y podríamos decir, the square is at right, para decir que está a la derecha. Pero la diferencia, y por eso es que entran esas a clasificarse como de movimiento, es que cuando los objetos se mueven, o nosotros nos movemos de un punto a otro, hay un cambio en la direction, hay una dirección. ¿Bien? Y esto se parece o viene de la física, de las ciencias físicas, cuando se habla, por ejemplo, de los famosos vectores, ¿verdad? Que se dice que los vectores tienen tres características: magnitud, sentido y dirección. Por ahí viene más o menos la idea de los movements. Las movements nos indican direction, es decir, si este se traslada para acá, entonces estaríamos diciendo que la preposición de movement es el hecho de moverse de un punto a otro, cuando algo se traslada de un punto a otro. Y ahí es donde se distingue de las de places, porque las de places solo es para ubicarnos en dónde están las cosas estáticas, sin movimiento. Y las de movement implican un movimiento. La principal nos dice is to, que la hemos usado un montón. Entonces, esta siempre la vamos a utilizar cuando una persona, un objeto, un cuerpo se traslada de un lugar a otro. Es donde la vamos a utilizar. Entonces, tenemos un ejemplo que dice, Candace will move to the beach house for Christmas. Bien, en este caso, normalmente la de to siempre la acompañamos con go. Go to. Go to the beach podría ser. Ir a la playa. Indica movimiento. Pero esta dice move to the beach house, que sería como, bueno, se va a trasladar, va a ser un traslado a la casa de la playa, ¿verdad? For Christmas. Literalmente se va a mover, pero no implica de que de aquí para allá, como go, sino que va a estar viviendo esa temporada en ese lugar. Luego tenemos David went. Esto es el pasado de go. Ya decíamos, go y to son como pan y mantequilla. Entonces, aquí está el pasado. David went to the beach every day over the holidays. David fue a la playa todos los días durante la vacación, ¿verdad? O los días festivos. Luego nos dice, Dad went to the park to play ball with the children. Ok, una vez más, went. El verbo ir en pasado. Fue al parque. Movimiento de personas hacia lugares. Luego tenemos the puppy went to the park for puppy training with Rachel. El perrito, la mascota, ¿verdad? Fue al parque, dice, para el entrenamiento, ¿verdad? De camino con Rachel. Entonces, tenemos ahí to movimiento de personas, objetos de un lugar a otro. Ahí lo vamos a ver de esa manera. Bien, adicionalmente a eso hay más. Other preposition of movement and specific context of movement. Y tenemos en este caso such as across, through, into, over, down, up, past, and around. Todas estas anteriormente las habíamos visto como preposiciones de places, pero específicamente son de movimiento, porque todas involucran el momento en el que un cuerpo cambia de dirección. Entonces, tenemos ahorita lo que vendrían siendo una serie de rules para aplicar cada una de ellas.
Comenzamos con across. Que ya habíamos dicho que across es ir o pasar de un lugar a otro. Entonces, the ball rolled across the field very quickly. Una pelota que rodó, dice, across, rodó sobre, diríamos, rodó atravesando un field, un campo. Supongamos es una cancha, una cancha, ¿verdad? De un punto a otro. Y lo hizo very quickly, muy rápido. Entonces, eso de rodar, rodar de un punto a otro, como cruzar de un lado a otro, podemos usar across. Luego tenemos the dog run. Run es el verbo run, de correr, ¿verdad? Pero en pasado. Across the oval without its owner while the game was in action. Bueno, un perro, ¿verdad? Que corrió, ¿verdad? Atravesando una superficie, ¿verdad? Una superficie donde no tenía que pasar, ¿verdad? Y porque se fue, se le escapó a su dueño, ¿verdad? Mientras había un juego ahí en cuestión. Entonces, debemos tomar en cuenta que esto implica atravesar de un lugar a otro lugar, ¿verdad? A través de un campo, una cancha o un área en general. Luego tenemos Billy and Bailey. Billy and Bailey swam across the lake. Ya habíamos hablado que con el verbo swim, este es el pasado, ¿verdad? Es nadaron, el pasado. Eh, Cuando nadamos, ya sea, aquí está un lago, pero puede ser una laguna, ¿verdad? Puede ser una laguna, puede ser un river, incluso podría venir siendo así, podría ser en el mar, podría ser, por ejemplo, en una pool, en una piscina. De swim across o swim across implica nadar, ¿verdad? Nadar a través o nadar por sobre una superficie, ¿verdad? En este caso, de agua. Luego dice, the lake in record time during the holidays. Ok, lo hicieron en un tiempo récord. El último nos dice, the explorers tracked across the desert early in the morning to avoid the heat. Bueno, los exploradores, track, track viene de, de trazar, ¿verdad? De trazar un sendero o cruzar un sendero, ahí podríamos verlo así, ¿verdad? En el desierto, dice, early in the morning, lo hicieron en la mañana para evitar el calor. Entonces, en este caso, across the desert, the lake, the oval, the field, todas estas cosas son superficies en las cuales nos podemos mover de un punto a otro punto. En el caso de cuando vamos nadando también, ¿verdad? El cuerpo está sumergido en agua, pero nos movemos de un extremo a otro. Luego tenemos en la rule number 2 el uso de throw, que nos dice referring to movement from inside to outside or outside to inside. Es el movimiento de atravesar un cuerpo, o que un cuerpo atraviesa a otro, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Ahí se usa throw. En el caso de throw tenemos ejemplos como the angry man put his first through the wall. Un hombre que estaba enojado, molesto, dice que atravesó con su puño. Eso es el first. Atravesó con su puño una pared. Bueno, no creo que haya sido de concreto, ¿verdad? Quizás era de esa de tabla roja, ¿verdad? Para que la haya atravesado. Pero el hecho de dar un golpe, de dar un golpe con el puño, pues si el material es susceptible a quebrarse, pues puede traspasar. Ahí va through the wall. Bueno, esa pared, ¿verdad? La atravesó. The car passed through that tunnel on its way to the airport. Bueno, en este caso, ya habíamos dicho que throw casi siempre se usa con los tunnels. O sea, cuando un cuerpo, como un car, una motorbike, pasa a través de un tunnel, eso es throw. Luego tenemos the baseball went through the window when the children were playing in the backyard.
una pelota de béisbol, vea, fue a través de la ventana. O sea, esto implica que golpeó la ventana y seguramente lo quebró. Al momento de golpear, atraviesa la ventana. When the children were playing in the backyard, mientras los niños estaban jugando, ¿verdad? El, en el patio. Bien, luego dice, during the storm, durante la tormenta, the large hail went through the roof and destroyed the home. En este caso, en la tormenta dice una large hail, sería una rama larga, ¿verdad? De un árbol. Went through the roof, atravesó el techo, and destroyed the home, y destruyó la casa. En este caso, through, pues implica atravesar un cuerpo a otro, ¿verdad? Y puede implicar el hecho de quebrarlo, incluso, de que traspasa, digamos, algún punto. Bien, en la rule number 3 tenemos otra más que es into. ¿Cuándo la vamos a usar? Referring to movement that enters or look inside. Esto ya lo habíamos dicho, no es lo mismo in que into. In es cuando ya el objeto está dentro de otro. Pero into es justo el momento en el que el objeto ingresa. Entonces dice, Jonathan went into the shed to get his carpenter tools. Bueno, ya habíamos explicado que una shed es un cobertizo. Es normalmente un pequeño cuarto que tienen en las casas afuera. Normalmente están en las backyards, en los patios, donde guardan cosas. Una bodega. Entonces, Jonathan went into. Jonathan fue adentro del cobertizo o esta bodega a traer, dice, to get his carpenter tool, a traer sus herramientas de carpintería. Entonces, él entró. Cuando una persona entra, el momento exacto en el que ella entra, en ese caso se está haciendo referencia al pasado, el momento en el que entró ahí a traer algo. The crow looked into the night sky to spot the shooting star. Bien, este es especial, porque esta es una expresión que es como cuando nos quedamos viendo profundamente algo, como por ejemplo un cielo, ¿verdad? Donde está, donde hay muchos stars, donde hay estrellas, o donde queremos fijar nuestra mirada en un punto. Y nos quedamos viendo fijamente algo, como poner nuestra mirada dentro de algo. Entonces, el momento en el que alguien está observando muy, digamos, detenidamente algo, se suele utilizar el verbo look into. Aquí está en pasado, look, pero es look into, como mirar hacia adentro. Incluso, por ejemplo, si tenemos un telescopio, o tenemos, por ejemplo, en binoculares, con ellos también podemos hacer un look into, o cuando vemos a través de un orificio así, ¿verdad? Donde queremos ver algo hacia adentro, eso también es un look into, porque es como poner nuestra mirada dentro de algo para poder observar más específicamente algo. También se usa con los microscopios. Con los microscopios es como un look into. Bien, tenemos una más que es Rachel swam into the cave to rescue the dog. Otra vez el verbo nadar, pero en este caso nadar dentro de una cueva. O sea, el momento en el que entró a una cueva, ¿verdad? Para rescatar a un animal. Cuando nosotros ingresamos a lugares cerrados, ¿verdad? Es into. Por ejemplo, get into the car. El momento en el que entramos en el carro. ¿Vea? O get into the house. It's going to rain. ¿Vea? Entra a la casa. Entra a la casa, ¿verdad? Porque está comenzando a llover. Luego dice, the car drove into the fence when the driver lost control. Bueno, este es un accidente, ¿verdad? Un carro que se condujo dentro de una fence. Es una cerca, ¿verdad? O sea, quedó adentro, digamos, del área de la cerca.
When the driver lost control, cuando el conductor perdió el control. Ok, vamos a la rule number 4. Aquí tenemos otras más como over, down, up, pass, and around. Es referring to a specific direction of movement. Esas específicas direcciones hacia donde se mueve un objeto. Tenemos the car travel over the slippery road during the rainstorm. Ok, un carro que viajaba, dice, el carro viajaba sobre slippery road, es un camino liso, ¿verdad? Un camino no, está liso, during the rainstorm, durante la tormenta, la lluvia con tormenta. Rain y storm no es lo mismo, ¿verdad? Rain es la lluvia y storm son tormentas, o sea, ya es más fuerte, pero cuando se habla rainstorm, es una tormenta, ¿verdad? Una tormenta fuerte. Ahora, over en este caso implica que iba sobre una superficie, que iba pasando de un punto a otro en un road, en un camino. Luego tenemos the escapees run down road to avoid capture. Bueno, en este caso, los escapistas, o sea, que son unos bandidos, ¿verdad? Run down, run down. Bien, a partir de aquí tengo que explicar unas cosas, sobre todo con down y up. Miren, down y up son unas preposiciones especiales, que si no se usan con verbo, si solo se dice up and down, is up, is down, si solo se usan así, sin ponerle ningún verbo previamente, son preposiciones de places, o sea, de lugar. Pero cuando se les agrega un verbo, entonces ya se convierten en preposiciones de movements, porque ya indican ir hacia arriba o ir hacia abajo. Pero esas tienen un montón de variantes. Por ejemplo, esta de run down viene de run down. Run down es el verbo correr y hacia abajo. Correr y hacia abajo. Entonces, cuando usamos run down, normalmente lo vamos a traducir como ir corriendo hacia abajo. Es decir, como en una pendiente o en una bajada. Bien. Cuando usamos run up, indica que vamos subiendo una cuesta. Entonces, es de tomar en cuenta eso, que vamos rápido hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la, digamos, de la topografía de un terreno. Luego tenemos algo más, que es climb. El verbo es hasta la B. Recuerden que aquí en el material hay varias expresiones de varios verb tenses. Entonces, climbed es en pasado. Climbing up the mountain. Esto es de que escaló. Pero estas de las que el verbo climb por sí solo ya nos da la idea, bueno, tiene que ver con ir subiendo, ¿ya? Pero con up se le da como más énfasis, ¿verdad? De que él iba escalando hacia arriba, ¿verdad? No, quizás en español se escuche como redundante, porque ya sabemos que el verbo escalar pues implica subir, pero en inglés se suelen utilizar esas expresiones para indicar la dirección. Luego dice, Candace run past David. Eso viene del run, otra vez, run past, que es como decir, bueno, corrió para pasarle a David to reach the finish line in record time. Quizás en esas del up and down, debemos de tomar en cuenta también el hecho de que se suele utilizar mucho el verbo go up, go down. Pero ya que estamos en estas de acá, debemos de aclarar también una situación. Cuando en el inglés utilizamos ciertos verbos y se les agrega en este caso, una preposición específicamente, se forman las famosas phrasal verbs o frases verbales.
Las frases verbales son para generar acciones. Entonces, nosotros quizás cuando las vemos así, ¿verdad? Cuando las vemos así, vamos a encontrar una acción, una palabra específica en español que significa esas dos del inglés. Bien. Por ejemplo, voy a agarrar el caso de over. Eh, Cuando over se usa con get over, ¿sí? Get over es una phrasal verb, es una phrasal verb. Y en este caso, el over pierde, bueno, tanto el get como el over pierden sus significados originales y adquieren el significado de acuerdo a la frase verbal. Ok, ¿cómo así, teacher? Bueno, get, si lo vemos individualmente, es un verbo que puede significar obtener o conseguir algo. Y over, pues lo estamos viendo ahorita como una preposición de movimiento. Vea que pues implica ir sobre una superficie o incluso podría implicar, ¿verdad? El hecho de ir de un punto hacia otro, así como superar o pasar un obstáculo. Y de allí es donde viene lo de get over, ¿ya? Porque get over es para decir que superar, superar un problema o dificultad. Eso significa get over, superar un problema o dificultad. Por ejemplo, si alguien nos dice algo como I get over the cancer. Es como decir, bueno, superé el cáncer. Bien. Incluso el get over se puede utilizar hasta para decir de una desilusión amorosa, de que me voy a recuperar, que tengo que get over him, get over her, tengo que superarla, tengo que superarlo, o sea, tengo que darme cuenta que ya no voy a estar con esa persona. Entonces, aquí es donde nos encontramos con que a veces traducir o querer traducir estas preposiciones solas sin hacer caso del verbo puede ser un error porque tienen que traducirse en conjunto. Y por eso quizás algunas de esas nos pueden parecer raro, ¿verdad? Como que correr hacia arriba, correr hacia abajo, o esta de escalar hacia arriba, ¿verdad? Suena como redundante, pero es porque pertenecen al mundo de las frases verbales. Las frases verbales son precisamente porque en el inglés hay pocas palabras y se recurre a esto de unir palabras con particles que pueden ser prepositions o pueden ser adverbs para generar otras acciones. Y entonces se pierde la noción de lo que era las dos individuales, porque hay que verlas como una sola para poderlas traducir. Entonces, debemos tomar en cuenta esa situación. Bueno, vamos a entrar ahora a lo que vendrían siendo, nos falta una aquí, nos falta the lost driver drove around the block several times. Vaya, esto de drive around es como dar vueltas alrededor de una cuadra, en este caso. Drive around the block, dar vueltas alrededor de una cuadra. Es como que pensemos, bueno, es alguien, aquí está una cuadra o incluso podría ser una manzana. ¿Verdad? Eso de block puede ser cuadra o manzana. Y es como que alguien va en un carro, ¿verdad? Y da una vuelta y vuelve a dar otra vuelta y otra y again and again. ¿Verdad? Eso nos están diciendo acá. A run, drive a run. Como dar vueltas manejando. Así debemos de ver eso de drive a run. Muchas veces dice before, antes de finding the route, antes de encontrar la ruta, ¿verdad? Hacia el lugar donde estaba su amigo. Bueno, hoy sí, vamos a las prepositions of manner. Estas son preposiciones de trato sí, podemos traducirla como de trato o de forma. Las prepositions of manner describe the way things happen or it means which things happen. Bueno, describen la forma en la que las cosas ocurren o bien cómo estas suceden. Vamos a encontrar by, in, like, with and on.
En este caso tenemos the children go to the school by bus. Significa que fueron por medio de un means of transport, por medio de un medio de transporte. De hecho, esta expresión by se utiliza mucho con los medios de transporte cuando no nos queremos complicar entre si son públicos o si son privados. Porque recordarán como esa expresión, Candace went to the shopping mall in a taxi. In a taxi es algo privado, in a car. Pero si vamos a hablar por ejemplo, de un bus o de un transporte público, usamos on. On a bus, on a plane, on a train. Incluso si es una motorbike, una motocicleta o una bicicleta, usamos on. Y también está esa, they travel on foot, para decir que vamos a pie. Entonces, estas son la forma en la que algo se da o se está dando y tiene que ver con los transportes también. También vamos a encontrar, por ejemplo, cuando queremos comparar, ¿verdad? Cuando queremos comparar cosas. The young girl sang like a professional. La joven chica cantó como una profesional. En este caso, like es una preposición de manner que sirve para comparar. Y the man reacted with anger. Reaccionó con enojo, dice, when confronted by the police. ¿Ok? En este caso, with, para decir con. Esa se relaciona mucho a decir que alguien reacciona con emociones, con algún tipo de emociones o algún tipo de sentimiento. Ahí se usa with. Luego, en el number 5 tenemos las de agent or instrument. Preposiciones de agente o instrumento. Vuelve a aparecer by and with. Vean que aquí ya habíamos visto in, at y on en varios usos. A partir de aquí vamos a ver a by y a with con bastantes usos. En este caso, ya no es para decir por medio vamos por medio de un bus, por medio de un tren, by train, by car, no. En este caso es para decir quién tiene autoría sobre algo, quién es el agente detrás de algo. El agente, digamos, que lo produjo. Entonces dice, the movie script was written, el libreto de la película, ¿verdad? Fue escrito by Candice and David. Ya habíamos explicado este uso cuando decíamos de las marcas de ropa, de los perfumes, incluso de las movies, ¿verdad? El director siempre le ponen by y el nombre del director a las movies. Luego dice, Candice is writing the movie script with her black pen. En el caso de este with, es para instruments. Cuando hacemos algo, cuando hacemos alguna tarea, una actividad, y hay objetos que nos permiten realizar esa tarea, aquí se utilizan with como preposición de instrumento, es decir, de lo que me permitió hacer eso. En este caso estamos diciendo que ella está escribiendo el libreto con un pen, un black pen, con un lapicero negro. Este otro ejemplo, the house was constructed by Jonathan. One more time, by, para dar la autoría. ¿Quién es el agente creador de algo? Él la construyó. Jonathan is cutting that timber with his electric saw. Jonathan está cortando como la maleza, ¿verdad? El monte que se crece. ¿Con qué? With una sierra eléctrica. Entonces, cuando tenemos tools, herramientas, cuando tenemos cualquier artículo que me permite realizar una tarea, ahí es un instrument y se usa with. Lo hice con esto. Luego llegamos a las preposition of measure. Estas tienen que ver con las medidas. Y dice, indicate the quantity or something with someone or something. Ok. ¿Cuáles vamos a usar? By and up. By and up. Aquí hay dos cosas. Ya no tengo mucho tiempo, pero las vamos a adelantar, ¿verdad? Para explicarlas quizás mañana. Measure es medición, es para tomar medidas. En el inglés tenemos countable names y uncountable names, es decir, cosas que podemos contar y cosas que no se pueden contar. Y aquí entran las measures, aquí entran las medidas. Ahora, ocurre,
¿verdad? Que en el mundo existen dos grandes sistemas de medición. Uno es llamado el English System o el sistema inglés y el otro es llamado el International System o el sistema internacional de medidas. Esos dos sistemas se usan y ocurre que el English System, quizás cuando escuchamos sistema inglés, como pensamos en English, pensamos que pues aplica para todo, pero no, es el que crearon los British, es decir, es un sistema que se utiliza más que todo en la zona de Europa o en Inglaterra y hay medidas propias de ellas. Los norteamericanos tienen como ese rollito de no querer usar todo lo que usaban los británicos, ¿verdad? Y hay como cierto pleito hasta en ese punto. Vea, por ejemplo, aquí vamos a hablar de escalas de medición para medir longitudes, ¿verdad? Para medir how long, qué tan largo es algo, está, por ejemplo, el meter, que es la medida del sistema internacional. Pero en el English System se utiliza, por ejemplo, lo que vendría siendo la vara, ¿verdad? O incluso podemos hablar, por ejemplo, de centímetros en unos centímetros, que es un derivado del meter, y en el otro vamos a hablar de inch, que son pulgadas. O por ejemplo, para los pesos, en el sistema británico o el sistema inglés, se usan las pounds para medir pesos o libras. Mientras que en el sistema internacional se usa el kilogram. Pero vamos a dejar eso for tomorrow. Well, today that's going to be all. Thank you for staying with me. That's all. Bye bye. Take care and God bless you. Bye bye, teacher. Teacher. Bye, teacher. Bye. Thank you so much.